Era una noche calurosa en Cancún. El aire húmedo se pegaba a la piel, y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos mientras un mar de turistas y locales se desvanecía lentamente en la oscuridad. En el camino que conducía hacia la zona hotelera había una gasolinera solitaria que servía a los pocos vehículos que cruzaban por ahí. Esa noche, la gasolinera parecía especialmente vacía, como si el calor y la fatiga hubieran dejado a todos sin ganas de moverse. Carlos, un joven conductor de reparto, había estado trabajando todo el día y se dirigía hacia la ciudad para entregar el último pedido de la jornada. Con su tanque de gasolina en reserva, decidió hacer una parada en esa gasolinera apartada. Había pasado por ahí muchas veces antes y nunca había notado nada extraño, pero esa noche algo en el aire le parecía diferente. A medida que se acercaba a la bomba, vio a un hombre parado junto a la tienda de conveniencia, con una camiseta desgastada y una gorra de béisbol. Su mirada estaba fija en el suelo y parecía que no tenía intención de moverse. Carlos le echó un vistazo rápido antes de comenzar a llenar su tanque. Era tarde, y la gasolinera estaba tan vacía que parecía estar suspendida en el tiempo, sin que nada ni nadie interfiriera. El sonido del surtidor de gasolina era lo único que rompía el silencio pesado de la noche. Carlos revisó su celular para ver si había algún mensaje pendiente, pero la pantalla se apagó justo en el momento en que un sonido extraño lo interrumpió. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando, pero no podía identificar de dónde venía. Al principio pensó que era el ruido del viento, pero el susurro continuaba, cada vez más claro. Carlos levantó la mirada, buscando a los pocos clientes que podrían estar en el lugar, pero la gasolinera estaba completamente vacía. Los otros autos que normalmente se estacionaban ahí ya se habían ido, y el hombre de la gorra seguía inmóvil, como una estatua. El murmullo comenzó a convertirse en palabras, aunque aún no podía entender lo que decía. «Ven, ven aquí». La voz sonaba débil, como si alguien estuviera susurrando cerca de su oído, pero no había nadie a su lado. Carlos se tensó. Se giró rápidamente, mirando hacia el interior de la tienda de conveniencia. La luz parpadeaba intermitentemente y las sombras jugaban sobre las paredes, creando formas extrañas y distorsionadas. Había alguien más dentro. Con el pulso acelerado, avanzó unos pasos hacia la entrada de la tienda, pero no vio nada ni a nadie. De repente, la voz sonó más cerca, casi como si estuviera justo detrás de él. «Ven aquí. Tú eres el siguiente». Carlos se giró bruscamente. El hombre de la gorra ya no estaba junto a la tienda. En su lugar se encontraba una figura extraña, delgada y encorvada, con un rostro pálido y ojos oscuros que brillaban en la penumbra. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y algo en su interior le dijo que debía irse de ahí cuanto antes. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia su camioneta, el aire se volvió extrañamente frío. La figura comenzó a acercarse, avanzando lentamente hacia él. La voz volvió a susurrar, esta vez más fuerte. «Estás atrapado». Da Carlos retrocedió con rapidez. Su respiración se volvió errática mientras el sudor frío recorría su frente. Miró a su alrededor, buscando alguna forma de escapar. La camioneta. Estaba justo allí, pero el camino hacia ella parecía más largo de lo que realmente era. ¿Qué era esa cosa? ¿Y por qué estaba allí, en esa gasolinera desierta, a esa hora de la noche? La figura siguió avanzando hacia él, su andar extraño y lento, como si no tuviera prisa, pero al mismo tiempo estuviera segura de lo que iba a hacer. Carlos miró al hombre, que ahora se encontraba a unos pocos metros de él. Era tan delgada que parecía que su cuerpo estaba hecho de sombras. Su rostro era tan pálido que no parecía humano, y sus ojos, negros como el vacío, lo miraban fijamente, como si lo estuvieran escaneando. «¿Qué, qué quieres de mí?», Carlos logró articular con dificultad, su voz temblando. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, comenzó a reír de manera suave y espaciada, como si disfrutara del miedo que Carlos sentía. La risa era extraña, metálica, y resonaba en el aire, como si viniera de todos lados a la vez. «Nada personal». La figura finalmente habló, su voz rasposa y grave. «Solo quiero que vengas conmigo». Carlos no pudo evitar el terror que lo paralizaba. Sabía que algo estaba profundamente mal, pero sus piernas no le respondían.
¿Cómo había llegado esa cosa hasta allí? ¿Cómo podía desaparecer de la vista y aparecer de nuevo sin moverse? Un frío helado lo recorrió mientras veía cómo la figura comenzaba a alzar una mano huesuda hacia él, sus dedos alargándose en una forma antinatural. El viento empezó a soplar más fuerte, arrastrando una niebla espesa que rodeó la gasolinera. La luz de los faroles se distorsionó, creando sombras que parecían moverse por sí solas. A lo lejos, el sonido de un coche se escuchó, pero se desvaneció tan rápido como había llegado. Carlos sintió una presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera aplastando. Debía correr, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapado. En un último intento por zafarse, Carlos se giró hacia su camioneta, decidido a correr hacia ella, sin importar lo que fuera esa cosa. Dio un paso, luego otro, su cuerpo temblando mientras el viento lo azotaba con fuerza. Pero antes de que pudiera dar el tercer paso, la figura se materializó justo frente a él, bloqueando su camino. «Te dije que no podías irte», dijo la figura con voz grave, mientras su rostro se descomponía lentamente, mostrando una mueca de agonía. Carlos retrocedió, el miedo apoderándose por completo de él. ¿Qué quería esa cosa? ¿Por qué no podía irse? De repente, la figura levantó la mano hacia el cielo y el aire comenzó a vibrar. Las luces de la gasolinera titilaron frenéticamente y el sonido del viento se convirtió en un silbido penetrante. La visión de Carlos comenzó a distorsionarse, como si la realidad misma estuviera doblándose a su alrededor. Un dolor punzante se apoderó de su cabeza, como si algo estuviera intentando romper su mente. «¡No! ¡Déjame en paz!», gritó, pero su voz parecía ahogarse en el aire. Las palabras se desvanecieron sin llegar a salir. Sus piernas flaquearon y en un instante se desplomó al suelo. Los ojos de la figura brillaron con fuerza y la risa volvió a sonar, esta vez más fuerte, más cercana, como si estuviera dentro de su cabeza. En ese momento, algo oscuro emergió de las sombras, rodeando la gasolinera y acercándose a Carlos con una rapidez inhumana. Antes de que pudiera hacer nada, todo se desvaneció en la oscuridad. Carlos despertó con un sobresalto. Estaba tirado en el suelo, respirando con dificultad. El aire se sentía pesado, denso, y un frío que no parecía provenir del ambiente lo envolvía. Intentó incorporarse, pero sus músculos estaban débiles y temblorosos. Miró a su alrededor, confundido, preguntándose si todo había sido una pesadilla. La gasolinera estaba igual que antes. Las luces parpadeaban en la misma secuencia, la tienda de conveniencia parecía cerrada, y la bomba de gasolina estaba a unos metros de él. Pero algo no estaba bien. El silencio era absoluto. Ni un solo sonido, ni siquiera el murmullo lejano de algún auto en la carretera. Carlos se levantó con esfuerzo, apoyándose en la camioneta. Miró hacia el horizonte, donde la niebla se había disipado, pero la sensación de malestar persistía. La figura delgada y susurrante había desaparecido, y la gasolinera parecía tan vacía como siempre, pero con una sensación de desolación que no había notado antes. ¿Qué había pasado? El reloj de su camioneta marcaba la misma hora que cuando había llegado, las 2:30 de la mañana. Pero todo había cambiado. La realidad parecía haberse distorsionado de alguna manera. Miró a su alrededor con más atención, y fue entonces cuando lo vio. En el lado opuesto de la gasolinera, junto a la pared de la tienda, había algo que antes no estaba allí. Una figura, en la penumbra, justo al borde de la sombra que proyectaba la estructura de la tienda. Estaba inmóvil, observando. Carlos sintió que su estómago se encogía. Era la misma figura, pero ahora la cosa estaba más cerca y su forma era más definida. Sus ojos, oscuros como la noche, brillaban con intensidad. No se movía, pero sabía que lo estaba observando. Sin pensarlo, Carlos corrió hacia la camioneta, ignorando el dolor que sentía en sus piernas. Debía salir de allí. Subió apresuradamente al vehículo y encendió el motor. El sonido del motor llenó el aire, pero al mismo tiempo, un sonido distorsionado comenzó a emanar de la radio, como si una voz estuviera susurrando, apenas audible, pero lo suficientemente clara como para hacerle estremecer. «No te vayas. Nosotros somos los últimos». Carlos giró el volante y pisó el acelerador, impulsando su camioneta hacia la salida de la gasolinera. Mientras conducía rápidamente, miró por el espejo retrovisor y vio, con horror,
que la figura se desvanecía en la oscuridad, como si el viento la arrastrara hacia el vacío. Pero la sensación de ser observado persistió. Algo lo seguía. De repente, un sonido metálico lo hizo reaccionar. Un golpe en el techo de la camioneta. Carlos giró el volante con rapidez, apenas controlando el vehículo. Miró por el espejo lateral, pero no vio nada. Sin embargo, el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Algo, o alguien, estaba encima de su camioneta. Miró al frente, frenó en seco y salió disparado hacia la carretera, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a explotar. Pero el golpe volvió, y luego otro, y otro más. Carlos no se atrevió a mirar. Solo aceleró más, con todas sus fuerzas. Las luces del camino parecían volverse borrosas, distorsionadas, como si la carretera misma se deslizara hacia un lugar del que no podía escapar. Cada vez que miraba al espejo, las sombras parecían más densas, y una figura difusa lo seguía, deslizándose con él a través de la niebla. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, Carlos salió del pequeño tramo aislado y entró en la zona más transitada de Cancún. La gasolinera había quedado atrás, pero el peso en su pecho no desapareció, y la sensación de que algo lo observaba desde las sombras no se desvaneció. Carlos respiró aliviado, pero al girar por una esquina, vio en el retrovisor una última imagen que lo heló por completo. En el reflejo, vio la figura, de pie en la esquina de la gasolinera, mirándolo fijamente. Pero ya no estaba en la gasolinera, estaba allí, donde siempre estaría. Carlos aceleró, sin detenerse, pasando por las luces brillantes de la ciudad, tratando de disipar la imagen de la figura que aún rondaba en su mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible que todo lo que había vivido en la gasolinera fuera real? Miró por el espejo retrovisor, esperando ver algo más, pero la carretera estaba vacía. Aún así, la sensación de ser seguido no desaparecía. Cada vez que bajaba la velocidad, sentía el peso de la presencia detrás de él. Algo estaba acechándolo, y no sabía qué. Finalmente llegó a un semáforo en rojo. La ciudad se extendía ante él, iluminada por las luces de los coches y los edificios cercanos. Se sentía aliviado por estar fuera de aquel lugar solitario, pero algo en su interior le decía que no podía bajar la guardia. No podía olvidar lo que había experimentado. El semáforo cambió a verde, pero Carlos no avanzó inmediatamente. Su mirada se desvió hacia la derecha, hacia la esquina de un restaurante. En la acera, una figura observaba el tráfico, una figura familiar, la figura delgada con la gorra. Carlos contuvo la respiración. ¿Estaba viéndolo a él o la figura simplemente estaba allí? No podía creer lo que veía. El hombre estaba parado en la esquina, mirando fijamente al coche de Carlos, con su rostro pálido iluminado por la luz de la farola. La misma mirada vacía, como si lo estuviera esperando. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, y sus manos se crispaban sobre el volante. No podía ser posible. No podía ser. Estaba fuera de la gasolinera, en pleno centro de Cancún. Pero esa figura lo estaba acechando aún aquí, en la ciudad, justo en medio del bullicio. Carlos giró bruscamente hacia la derecha, tomando una ruta que lo alejara de la esquina. No podía quedarse allí. Necesitaba escapar. Con el corazón acelerado, condujo por varias calles, buscando distraerse de la visión en su mente. Pero la figura estaba en cada esquina, en cada sombra. ¿Era un fantasma? ¿Una manifestación de algo maligno? Carlos sabía que algo más grande lo había atrapado, algo que no podía entender. ¿Era una pesadilla? Pero todo se sentía tan real. Y lo peor de todo era que no podía huir. Esa cosa lo estaba siguiendo, sabiendo exactamente dónde iría. De pronto, el auto hizo un ruido extraño, un chirrido metálico proveniente de las ruedas traseras. ¡No! Carlos pisó el freno y detuvo el coche con un sobresalto. El motor rugió con un sonido irregular. Estaba en medio de la calle, completamente parado. ¿Qué estaba pasando? Miró el panel de control. La luz del aceite parpadeaba en rojo. El motor comenzaba a apagarse y a encenderse, como si tuviera vida propia. ¿Cómo podía ser esto? Estaba en el centro de la ciudad. ¿Cómo era posible que el coche se hubiera averiado de repente? Carlos salió del coche con el corazón en la garganta. Se puso de pie y observó el entorno. La calle estaba vacía.
No había nadie más alrededor, salvo las sombras que se proyectaban sobre el asfalto. Los edificios altos se alzaban como gigantes inmutables, pero había algo en el aire, una sensación de estar siendo observado. La figura. Sin pensarlo, Carlos se giró y vio a la misma sombra, más cerca ahora, emergiendo de entre los árboles cercanos. Se acercaba lentamente, con la misma calma inquietante. En la oscuridad, sus ojos brillaban con una luz propia, como dos estrellas desmoronándose en la oscuridad de la noche. Carlos se apresuró a volver al coche, pero antes de llegar al volante, escuchó el sonido de algo pesado golpeando el techo del vehículo. La sensación de frío aumentó. El aire parecía volverse más espeso, como si cada respiración fuera más difícil de tomar. No, esto no podía estar pasando. Un grito se escuchó a lo lejos, como si alguien estuviera siendo arrastrado a través del asfalto. Pero no había nadie. El ruido vino de la nada. Y entonces la figura habló, esta vez con voz clara y profunda, como un eco que llenaba la ciudad. Nunca escaparás. Nos perteneces. Carlos giró en su asiento, mirando al frente, pero el reflejo en el espejo retrovisor lo heló por completo. La figura estaba justo detrás de él, observándolo. Su rostro estaba ahora completamente visible, una mueca de agonía en el rostro, como si estuviera condenado a una eternidad de sufrimiento. Antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó una mano, y el coche de Carlos comenzó a temblar violentamente. Carlos abrió los ojos lentamente, pero la luz no era como la de antes. Todo era sombrío y borroso. Estaba en el mismo lugar, pero no lo era. El ambiente, que antes había estado lleno de vida y movimiento, ahora era un paisaje desolado. El aire, cargado de niebla, parecía asfixiarlo, mientras sus pies tocaban el suelo, que se sentía extraño, como si no estuviera hecho de tierra, sino de algo más etéreo. Se incorporó, con la mente nublada, y miró a su alrededor. La gasolinera estaba allí, intacta, pero todo a su alrededor parecía desmoronarse. Las luces parpadeaban de manera errática, y la estructura de la tienda parecía encogerse en el aire, como si estuviera siendo tragada por la neblina. El suelo se agrietaba, y las paredes temblaban, como si algo estuviera a punto de romperse. La sensación de estar atrapado en algún otro lugar se intensificó. Carlos intentó caminar, pero sus pasos eran lentos, como si el aire se hubiera vuelto más denso. ¿Dónde estaba realmente? De repente, un sonido lo hizo detenerse. El ruido de unos pasos, suaves pero constantes. Eran los pasos de alguien o algo que se acercaba. Carlos giró en su dirección y vio una figura emergiendo de la niebla. Era la figura delgada, la misma que lo había perseguido antes. Pero algo había cambiado. La figura no estaba flotando como antes. Ahora caminaba sobre el suelo, sus pies tocando la tierra, arrastrándose lentamente hacia él. Su rostro estaba distorsionado, deformado de una manera que no podía comprender. Su piel, que antes parecía pálida y etérea, ahora era una masa de carne retorcida, llena de grietas y cicatrices. La figura levantó su mano, señalando a Carlos, y con una voz que parecía provenir de todas partes a la vez, dijo: «Ya no hay escape». El aire se volvió aún más pesado, y las sombras que rodeaban la gasolinera comenzaron a moverse, como si tuvieran vida propia. Figuras oscuras se materializaron, emergiendo de las grietas del suelo y las paredes. Las sombras danzaban a su alrededor, rodeando a Carlos. Parecía que el espacio mismo se estaba desmoronando, y en su lugar, la niebla se alzaba, tomando forma, tomando vida. Carlos retrocedió, tratando de huir, pero las sombras lo atraparon rápidamente, envolviéndolo en un abrazo frío y opresivo. Podía sentir cómo sus fuerzas se desvanecían, como si algo estuviera drenando su energía. Ya no podía respirar. «Es tu destino. No hay vuelta atrás». La figura delgada avanzó más, su rostro ahora completamente desfigurado, como si la carne estuviera cayendo de su rostro. «Te hemos esperado por mucho tiempo». Carlos luchó con todas sus fuerzas, intentando liberarse de las sombras que lo rodeaban. Pero cuanto más lo intentaba, más se sentía atrapado, más debilitado. Las sombras lo envolvían, tomaban el control de su cuerpo, y una sensación fría lo invadió, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, una sensación extraña lo recorrió.
Un destello de claridad lo invadió. Recordó la gasolinera, recordó lo que había sucedido antes. Estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Las luces de la gasolinera comenzaron a parpadear nuevamente, y con ellas la imagen de la figura se desvaneció momentáneamente. Carlos gritó, desesperado, pero su voz se perdió en la niebla. Sintió que su cuerpo se disolvía en la oscuridad, como si el espacio mismo lo estuviera devorando. En ese momento, las sombras se retiraron lentamente y la figura desapareció en la neblina. Carlos estaba de nuevo en el centro de la gasolinera, pero ahora todo parecía más sombrío, más ajeno. Todo estaba en silencio. El viento dejó de soplar y la niebla se disipó. Había algo extraño en el aire, algo que no podía identificar, pero sabía que no estaba solo. Sin embargo, cuando miró alrededor, la gasolinera parecía más vieja, más deteriorada. Las luces seguían parpadeando, pero el edificio parecía haber estado allí durante décadas, desmoronándose lentamente. El suelo estaba cubierto de polvo y las paredes tenían grietas profundas. De pronto, algo apareció en el horizonte, una luz débil que brillaba entre la niebla. Un coche. Venía en su dirección. Carlos, sin pensarlo, se acercó rápidamente. Si alguien podía ayudarlo, era esa persona. Pero mientras el coche se acercaba, una sensación de miedo lo invadió. ¿Y si no era lo que parecía? ¿Y si estaba siendo atraído de nuevo a la misma trampa? El coche se detuvo frente a él, y la ventana se bajó lentamente. Carlos miró dentro, pero lo que vio lo paralizó. Era la figura. La figura sonrió desde el interior del coche, una sonrisa vacía, desprovista de toda humanidad. Era la misma figura que lo había perseguido desde el principio, la que había salido de las sombras, la que había arrastrado su alma a este lugar extraño. Carlos intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado nuevamente. La ventana del coche se bajó por completo, y la figura habló, pero su voz no era humana. Sonaba distorsionada, como si viniera de un lugar lejano, fuera del alcance de la razón. Una voz susurrante, arrastrada por el viento. ¿Crees que puedes escapar de esto? Este es tu hogar ahora. Carlos dio un paso atrás, su corazón palpitando con fuerza, casi como si fueras a estallar en su pecho. El coche, la figura, todo se sentía irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Pero no podía despertar, no podía escapar. La figura levantó una mano, señalando a Carlos con un dedo largo y huesudo. Es demasiado tarde. Has cruzado la línea. No hay vuelta atrás. Un escalofrío recorrió la columna de Carlos. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué línea había cruzado? La gasolinera. De repente, recordó. Todo había comenzado allí, en esa gasolinera olvidada, donde nada era lo que parecía. Había sido el primer lugar en el que había sentido esa presencia extraña, ese peso en el aire, el frío inexplicable que lo había invadido. Carlos miró hacia atrás, buscando una salida, pero no había ninguna. El paisaje que antes parecía familiar, ahora estaba desvanecido, como un sueño que se disolvía poco a poco. La gasolinera estaba allí, pero el mundo a su alrededor era nada más que sombras y niebla. Un ruido metálico lo hizo girar de nuevo. El coche comenzó a moverse hacia él, avanzando lentamente, como si fuera un depredador acechando a su presa. La figura seguía sonriendo, su rostro ya no humano, sino una amalgama de sombras y carne desfigurada. Carlos intentó correr, pero sus piernas ya no respondían. No podía huir. Todo se había desmoronado. La gasolinera era su prisión, y el tiempo ya no significaba nada allí. De repente, el coche se detuvo frente a él, y la puerta se abrió lentamente, con un chirrido espeluznante. La figura hizo un gesto, invitándolo a entrar. Ven, ya no puedes escapar. Este es tu destino. Carlos miró a la figura, desesperado. No podía dejarse atrapar. No podía permitir que su vida terminara allí, en ese lugar desolado. En un último intento de resistencia, cerró los ojos con fuerza, apretando los puños. Se dijo a sí mismo que debía despertar, que debía encontrar una salida. Pero cuando abrió los ojos, todo había cambiado. Ya no estaba frente al coche. Ya no estaba en la gasolinera. Ahora estaba en un lugar desconocido, oscuro y desolado, rodeado de figuras que se acercaban lentamente hacia él. Había cruzado la línea.
estaba en el otro lado, donde las reglas del tiempo y la realidad no aplicaban. Las sombras lo rodeaban, y la figura que lo había perseguido ahora estaba frente a él, más grande y más poderosa que antes. «Lo sabías desde el principio», susurró la figura, su voz reverberando en la oscuridad. «Este lugar es tuyo, ahora». Carlos intentó gritar, pero las palabras no salían de su boca. Ya no podía moverse, ya no podía pensar. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, condenado a vagar por la oscuridad. No había salida. La gasolinera lo había reclamado, y él era parte de ella ahora. La figura dio un paso hacia él, y con ese paso el tiempo se detuvo. Todo se sumió en la oscuridad total. Carlos no sabía cuánto tiempo había pasado, ni siquiera si aún seguía vivo. El tiempo, el espacio, todo había desaparecido. Lo único que podía sentir era la presión del aire frío y espeso que lo rodeaba. La oscuridad era absoluta, sin fin, como un vacío del que no podía escapar. A lo lejos, una luz débil apareció. No era una luz cálida, sino fría, casi enfermiza. Carlos la vio acercarse lentamente, como un faro en medio de la tormenta. Era una señal de esperanza. O simplemente otra trampa, un engaño más. Con la última pizca de energía que le quedaba, se levantó y comenzó a caminar hacia la luz, sin pensar en lo que podría encontrarse. Sabía que si se quedaba allí, en la oscuridad, se perdería para siempre. Debía intentarlo. A medida que avanzaba, las sombras se retiraban lentamente, como si temieran la luz. Los susurros cesaron, y el ambiente se hizo más quieto, más profundo. Era como si estuviera cruzando una línea, como si el lugar mismo estuviera cambiando, moviéndose hacia algo diferente. Carlos sentía que cada paso era un esfuerzo, pero la luz lo llamaba. Era su única esperanza. Finalmente, cuando casi estaba a punto de llegar a la luz, algo lo detuvo. Una mano fría lo agarró del brazo, tirando de él hacia atrás. Era la figura, más imponente que nunca. Su rostro desfigurado se mostró frente a él, y con una sonrisa macabra dijo: «¿Realmente crees que puedes irte? Este es tu hogar ahora». Carlos intentó liberarse, pero la fuerza de la figura era inhumana. Estaba perdiendo la lucha. Sin embargo, algo dentro de él se despertó. Recordó los momentos que había vivido antes, cómo había sentido el miedo y la desesperación, pero también recordó su deseo de escapar, el deseo de ser libre. Con una fuerza renovada, Carlos gritó, y con un esfuerzo sobrehumano, empujó a la figura. En ese instante, la oscuridad que lo rodeaba comenzó a desvanecerse, y la figura dejó de sujetarlo. La luz brilló más fuerte, casi cegadora. Carlos, sin pensarlo, corrió hacia ella. Los ecos de las sombras y los susurros ya no lo alcanzaban. Corrió más rápido que nunca, sin mirar atrás, sin dudar. La luz lo envolvió por completo, y cuando tocó su borde, sintió como el peso de la oscuridad desaparecía de su ser. El aire ya no era denso ni frío. La luz lo absorbió completamente, llevándolo lejos de aquel lugar maldito. De repente se despertó en su cama. Todo estaba en silencio. La mañana lo recibió con la calidez del sol entrando por la ventana. Por un momento no podía creerlo. ¿Había sido todo un sueño? Se levantó rápidamente, mirando a su alrededor. No había niebla, no había sombras ni gasolinera. Todo estaba normal, pero algo en él había cambiado. El miedo seguía latente en su pecho, como una cicatriz invisible que nunca desaparecería. Al salir de su casa, se dio cuenta de algo aterrador. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, sintió una presencia detrás de él. No pudo evitar mirar hacia atrás. No había nadie, pero algo le dijo que la figura no lo había dejado en paz. Y aunque nunca podría estar seguro de si lo que vivió fue un sueño o una realidad alterna, algo en su interior sabía que la gasolinera lo había reclamado, y que, tal vez, un día volvería a buscarlo,